Muy bien, continuemos con la resolución de los textos. Quedó pendiente una pregunta del texto de ejemplo. Dice, se deduce del texto que, gracias a su enorme tamaño, las tortugas laúd, bueno, gracias a su enorme tamaño, una masa corporal de hasta 900 kilos, esta tortuga permanece tibia en aguas frías. Eso quiere decir entonces que disminuye la pérdida de calor, la tremenda masa corporal que tiene. La alternativa correcta sería la alternativa C, pueden retrasar la pérdida de calor. Muy bien, vamos con el texto número 1. Ahora sí, el texto del vocablo permeable con nota. Dice acá, en esta perspectiva, la ciencia es una actividad institucionalizada, permeable a los valores e intereses sociales y no puede ser neutral. Eso quiere decir que está sujeto a determinadas influencias. Alternativa A. El tema que se expone en el texto es A, la incompatibilidad entre compromiso social y objetividad en la ciencia como cognosis. No hay incompatibilidad y más bien tendrían que ser dos aristas que deben confluir, ¿no es cierto?, en los aportes científicos. El desinterés y la independencia de prejuicios, expresiones de la objetividad científica y el compromiso social, ¿dónde queda? C, el compromiso social de la actividad científica y la neutralidad de la ciencia como saber. Esa sería la alternativa correcta, alternativa C. Es incompatible con el texto aseverar que la objetividad científica es posible alcanzar aún asumiendo un compromiso, requiere conciencia de la determinación histórica, es indispensable para alcanzar una ciencia útil, es fruto sobre todo de la honestidad intelectual. La objetividad científica resulta imposible por causa de los prejuicios, eso es improbable, ¿no es cierto? Eso estaría negando una parcela informativa del texto y esa sería la aserción incompatible. La objetividad científica no es imposible en realidad. Se deduce que un científico debe estar comprometido sobre todo con el saber objetivo, la utilidad, la política, los fines sociales, la investigación. La ciencia como cognosis, ¿no es cierto?, es un saber eminentemente objetivo. En consecuencia, el científico debe estar comprometido sobre todo con el saber objetivo, alternativa A. Si un científico promoviera la neutralidad como desinterés, probablemente no estaría en confluencia con las tendencias sociales o con los intereses sociales que intervienen en la actividad científica. En consecuencia, la alternativa correcta para esta pregunta sería la alternativa D. Se desenvolvería al margen de las políticas oficiales de investigación. 6. A partir del texto se puede afirmar que las investigaciones científicas A. Están totalmente determinadas por el interés general del Estado, B. Están sujetas a las determinaciones conceptuales de su tiempo, deben cuestionar y desechar el marco conceptual predominante, para ser objetivas deben rechazar el marco metodológico existente, requieren una actitud eminentemente crítica y sin ningún prejuicio. Según el texto, ¿no es cierto?, la constitución de un saber objetivo se va a lograr siempre y cuando se sigan ciertos marcos conceptuales y metodológicos que son preestablecidos. En virtud de ello, entonces, las investigaciones científicas siempre van a estar sujetas a estos marcos. La alternativa correcta sería la alternativa B. Están sujetas a las determinaciones conceptuales de su tiempo. Muy bien, ahora sí pasemos al texto número 2, 10 minutos nuevamente, y luego pasaremos al cotejo de claves.
Muy bien, ahora sí pasemos a la resolución del texto número 2. La sonrisa como parte, es una investigación acerca de la sonrisa, ¿no es cierto? Y acerca de si existe realmente un deslinde cultural entre la sonrisa. Y para ello obviamente se abordan, ¿no es cierto?, los resultados obtenidos de un estudio contrastivo. El texto trata centralmente acerca de los rasgos de la comicidad en la historia de la humanidad, la interacción cotidiana a través de gestos faciales de la risa, las formas no verbales de la comicidad en Japón y en Estados Unidos. Bueno, efectivamente esa sería la alternativa. En virtud que trata sobre formas no verbales de la comicidad, tanto en Japón como en Estados Unidos, a partir de un estudio, ¿no es cierto? En el texto la palabra transcultural que connota la comparación entre culturas diferentes, alternativa C. 3, en el primer párrafo del texto, la palabra traicionar, ¿no es cierto?, connota que se revele de manera involuntaria, ¿no es cierto?, lo que se intenta ocultar, alternativa A. 4, resulta incompatible respecto a las normas culturales de la sonrisa, afirmar que evidencian diferencias palmarias en las relaciones culturales. Finalmente los resultados llegan a la conclusión de que no había en realidad ninguna diferencia entre la manera de aceptar una broma por parte de los japoneses y por parte de los estadounidenses. Las reacciones fueron muy similares, entonces no hay en realidad evidencias, no hay diferencias palmarias, diferencias evidentes en las relaciones culturales. Alternativa E. 5, de acuerdo con el texto, resulta compatible afirmar que la sonrisa en realidad nos acompaña en todo ámbito de nuestra vida cotidiana, cuando uno va a comprar, cuando es atendido por un vendedor, cuando se presenta a alguien, qué sé yo. La alternativa correcta entonces sería la alternativa B, está involucrada en el devenir cotidiano de las personas. 6, si la investigación de Nagashima y Schellenberg hubiese arrojado diferencias significativas en las actitudes de los japoneses y los estadounidenses, se podría objetar la universalidad de toda sonrisa, ¿no es cierto? Aunque los estudios transculturales sirven para determinar similitudes y diferencias. 7, en última instancia, para el autor, la investigación llevada a cabo se puede calificar de contraproducente, inviable, es decir, irrealizable, irrefragable, que no se puede contrarrestar, paradójica, irrelevante. Los estudios transculturales tienen como finalidad llegar a establecer diferencias y similitudes. En virtud de ello, entonces, la alternativa adecuada sería relevante. O sea, en cualquier resultado obtenido en estas dos direcciones no van en desmedro de la consideración de esta investigación como una investigación buena. 8. Se deduce del texto que una investigación de tipo transcultural permite en algunos casos establecer generalizaciones, ¿no es cierto? Si yo encuentro diferencias, no opto por la generalización, pero es muy probable que encontremos nosotros entonces similitudes. Tal fue el caso, por ejemplo, de la contrastación entre la reacción de estadounidenses y japoneses. 9. Nagashima y Schellenberg suponían que un japonés, a diferencia de un estadounidense, se caracterizaría por una dura parquedad en toda circunstancia, sonreiría con más facilidad ante un mal chiste de un catedrático en virtud de que ellos tienen una visión vertical de las relaciones sociales. Alternativa B. 10. Si alguien sonríe porque se siente avergonzado, es una sonrisa involuntaria. Alternativa D. Muy bien, seguimos con la resolución de textos. Vamos con el texto número 1 de la semana 13C. Nuevamente 10 minutos y luego pasaremos al cotejo de claves.
Sí, muy bien, texto número 1 de la sección C, última sección. El texto versa fundamentalmente sobre, en realidad se señala en el primer párrafo, en las dos primeras líneas, lo siguiente: entre las doctrinas de Tlön, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Esto en realidad tiene que ver con la alternativa B, el rechazo del materialismo en la metafísica de Tlön. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la clave. 2. En el primer párrafo del texto, el término especioso podría ser reemplazado por engañoso. Especioso tiene dos acepciones: hermoso, bello, pero también puede ser engañoso, aparente. Alternativa C. 3. Resulta incongruente con lo afirmado en el texto sostener que la recusación del materialismo en Tlön no tomó en cuenta criterios lógicos. Eso es incompatible debido a que se sostuvo que el uso, por ejemplo, de palabras como encontrar y perder comportaba una petición de principio. Eso quiere decir que en realidad ellos sí recurrieron a insumos lógicos. Por esa razón, la alternativa D sería incongruente o incompatible. Se puede deducir que las aporías, una aporía es un enunciado lógicamente inviable, o sea que contiene una inviabilidad de orden racional. En ese sentido, entonces, la alternativa correcta sería la alternativa A. Representan una inviabilidad de índole racional. Eleáticas es natural de Elea, ¿no es cierto? Si el materialismo fuese una postura plausible en Tlön, la historia de las 9 monedas de cobre constituiría un relato verosímil y fundamentado. Alternativa E. Muy bien, pasemos al texto número 2. Texto número 2, 10 minutos, y luego confrontaremos las alternativas.
bien, pasemos a la resolución del texto 2 de esta semana 13C. Texto número 2, número 1, la idea principal del texto sostiene. En el texto se afirma básicamente una cuestión, que Europa pasó por un proceso de cambio muy importante, ¿no es cierto? Y que la economía de mercado se modifica, ¿no es cierto?, a partir del resurgimiento de las grandes urbes en el siglo XI y XIII. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la alternativa adecuada sería la alternativa E. El resurgimiento de las ciudades europeas estimuló el desarrollo mercantil de Europa y del mundo entero. 2. El sentido contextual de la palabra deprimido habla sobre una crisis, sobre una ola de pobreza muy grande, depresión, deprimido por lo tanto hace referencia a pobre. Alternativa C. Se puede deducir que durante la vigencia del Imperio Romano, el norte, bueno, todo el mundo nórdico en realidad estaba completamente desvinculado del mundo del Mediterráneo. En consecuencia, la alternativa adecuada sería, se encontraba en una situación de marginalidad, estaba al margen de todo lo que ocurría en el Mediterráneo. Alternativa B. 4. Del texto se infiere que durante la Alta Edad Media, la religión alternativa E, fue una esfera de total significación para algunos sujetos europeos. Se habla acá de la autarquía de las cortes, de ciertos grupos, ¿no es cierto?, que dominaban en esa época. La sociedad misma estaba dividida en gente que rezaba, gente que luchaba y gente que trabajaba. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa E. Si durante los siglos XI y XIII no hubieran resurgido las ciudades europeas, el desarrollo económico por supuesto que no habría sido posible, dado que el resurgimiento de estas urbes significó, ¿no es cierto?, estimuló el desarrollo mercantil. Alternativa B. Muy bien, pasemos al texto número 3, les doy 10 minutos y luego pasaremos a confrontar las claves.
bien, pasemos a la resolución del último texto y la sección de eliminación de oraciones en esta última semana. ¿Aprendido? Muy bien, pasemos a la resolución de alternativas. Última sección. El texto dice acá, el tema que se desarrolla en el texto, ¿cuál es? Entonces, en realidad hace alusión a la revolución industrial inglesa, pero establece en realidad un cotejo con la Revolución Francesa y lo que significó la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, en el mundo moderno. La alternativa correcta sería la alternativa E, la profunda significación política de la Revolución Francesa. Resulta incompatible con lo afirmado en el texto, es decir, que Francia no es afín a los ideales del pensamiento liberal, dado que la ideología moderna, ¿no es cierto?, Francia en realidad logra que la ideología moderna penetre incluso en las civilizaciones antiguas. Alternativa C. 3. Del texto cabe deducir que la revolución bolchevique de 1917 se marca un hito, según lo señala el texto, con esta revolución bolchevique. En consecuencia, fue un evento de semejante trascendencia a la revolución francesa. Entonces la alternativa correcta sería la alternativa B. 4. Se puede inferir que la bandera tricolor de una república joven. Alternativa C. Revela la intención de emular, de imitar el espíritu y la ideología franceses. Finalmente, 5. Si la revolución industrial inglesa hubiese también desarrollado una radical influencia política, sería posible establecer una gran semejanza entre su influjo y el de Francia. O sea, finalmente la revolución industrial inglesa tuvo más que ver con un aporte económico, pero no con un aporte ideológico. El aporte ideológico lo dio la revolución francesa. Ahora vayamos con la serie de eliminación de oraciones. El Ayurveda dice acá, la ciencia de la vida. En este ejercicio hay una oración que es a todas luces impertinente. Esa oración es la oración número 4. Estamos de acuerdo en virtud de que se hace referencia a una empresa, no a la ciencia de la vida de la Ayurveda. Alternativa correcta, alternativa A. Número 2, la medicina occidental. El tema es las toxinas, no los medicamentos específicos que combaten estas toxinas. En consecuencia, la alternativa de este ejercicio es la alternativa D, se va a la número 5, ¿estamos de acuerdo? Habla sobre medicamentos específicos para combatir las migrañas y en realidad el texto hace referencia a las toxinas. Intentar definir a Tony Évora, musicólogo percusionista. En este caso tenemos una oración que más bien es redundante, y esa oración redundante sería la oración número 4, alternativa E, dado que repite información que está en 1, ¿no es cierto? El número 4, que habla sobre Lev Vygotsky, ¿no es cierto? Hay un tema, o sea, el tema se refiere a la biografía de Vygotsky, ¿no es cierto? La número 5 en esos términos es impertinente porque no es un dato biográfico, sino habla sobre la calificación que recibió Vygotsky por parte de Tullman como el Mozart de la psicología. Oración impertinente, oración número 5, la alternativa sería la alternativa A. Finalmente, por origen y por naturaleza, el ser humano no puede existir ni experimentar. En este caso, nuevamente recurrimos al criterio de impertinencia o inatingencia. La alternativa adecuada sería la alternativa E, se va a la oración número 5. La interacción social, dado que habla de la interacción social como un concepto básico, ¿estamos de acuerdo? En este caso dice acá que el ser humano no puede existir ni experimentar aislado de la comunidad, de la interacción con la comunidad. En virtud de ello, entonces, la interacción social como concepto básico no tiene relación con el texto. Se va a la oración número 5, alternativa E. Ahora pasaré a dar las claves. Dejo la sección de claves acá para que ustedes puedan tomar nota. Eso es todo. Con eso concluimos esta 13ª semana del curso de habilidad verbal desarrollado acá en la PRE San Marcos. Nos vemos la próxima semana entonces para desarrollar la semana que corresponda. Y ya saben que cualquier duda o consulta estamos siempre con toda la apertura posible para poder desarrollar el curso de la manera más adecuada posible. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.
Muy bien, continuemos con la resolución de los textos. Quedó pendiente una pregunta del texto de ejemplo. Dice, se deduce del texto que, gracias a su enorme tamaño, las tortugas laúd, bueno, gracias a su enorme tamaño, una masa corporal de hasta 900 kilos, esta tortuga permanece tibia en aguas frías. Eso quiere decir entonces que disminuye la pérdida de calor, la tremenda masa corporal que tiene. La alternativa correcta sería la alternativa C, pueden retrasar la pérdida de calor. Muy bien, vamos con el texto número 1. Ahora sí, el texto del vocablo permeable con nota. Dice acá, en esta perspectiva, la ciencia es una actividad institucionalizada, permeable a los valores e intereses sociales y no puede ser neutral. Eso quiere decir que está sujeto a determinadas influencias. Alternativa A. El tema que se expone en el texto es A, la incompatibilidad entre compromiso social y objetividad en la ciencia como cognosis. No hay incompatibilidad y más bien tendrían que ser dos aristas que deben confluir, ¿no es cierto?, en los aportes científicos. El desinterés y la independencia de prejuicios, expresiones de la objetividad científica y el compromiso social, ¿dónde queda? C, el compromiso social de la actividad científica y la neutralidad de la ciencia como saber. Esa sería la alternativa correcta, alternativa C. Es incompatible con el texto aseverar que la objetividad científica es posible alcanzar aún asumiendo un compromiso, requiere conciencia de la determinación histórica, es indispensable para alcanzar una ciencia útil, es fruto sobre todo de la honestidad intelectual. La objetividad científica resulta imposible por causa de los prejuicios, eso es improbable, ¿no es cierto? Eso estaría negando una parcela informativa del texto y esa sería la aserción incompatible. La objetividad científica no es imposible. Posible en realidad. Se deduce que un científico debe estar comprometido sobre todo con el saber objetivo, la utilidad, la política, los fines sociales, la investigación. La ciencia como cognosis, ¿no es cierto?, es un saber eminentemente objetivo. En consecuencia, el científico debe estar comprometido sobre todo con el saber objetivo, alternativa A. Si un científico promoviera la neutralidad como desinterés, probablemente no estaría en confluencia con las tendencias sociales o con los intereses sociales que intervienen en la actividad científica. En consecuencia, la alternativa correcta para esta pregunta sería la alternativa D. Se desenvolvería al margen de las políticas oficiales de investigación. 6. A partir del texto se puede afirmar que las investigaciones científicas A. Están totalmente determinadas por el interés general del Estado, B. Están sujetas a las determinaciones conceptuales de su tiempo, deben cuestionar y desechar el marco conceptual predominante, para ser objetivas deben rechazar el marco metodológico existente, requieren una actitud eminentemente crítica y sin ningún prejuicio. Según el texto, ¿no es cierto?, la constitución de un saber objetivo se va a lograr siempre y cuando
se sigan ciertos marcos conceptuales y metodológicos que son preestablecidos. En virtud de ello, entonces, las investigaciones científicas siempre van a estar sujetas a estos marcos. La alternativa correcta sería la alternativa B. Están sujetas a las determinaciones conceptuales de su tiempo. Muy bien, ahora sí pasemos al texto número 2, 10 minutos nuevamente, y luego pasaremos al cotejo de claves.